Duerme, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ese león de la tribu de Judá que anda alrededor de tu pueblo, cuidándonos, guardándonos. Gracias, Señor. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias, Señor. En el día en que yo temo, en ti confío, Señor. Gracias. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Y de dónde obtendremos palabras de vida eterna sino de ti, Señor? Por eso estamos aquí esta mañana, Padre Celestial, para agradecerte, para escucharte, reconociéndonos, Señor, los más ignorantes, los más incapaces, pero reconociendo que tenemos un Dios todopoderoso y sabio. Al único y sabio Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias por esa atmósfera preciosa, esa atmósfera celestial. Gracias por extender tu mano, Señor, hacia cada uno de mis hermanos. Y tú mismo estás rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Tú mismo estás derrumbando fortalezas, Señor. Tú mismo estás trayendo consuelo, aliento. Tú mismo estás aconsejando, Señor, a cada uno de tus hijos. Tú mismo estás rompiendo la piedra y estás colocando corazones de carne y derramando de tu espíritu según tu promesa, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Toda la obra es tuya, Señor, toda la gloria, las riquezas, el poder, la sabiduría. Gracias, Señor, gracias por estar aquí. Nos disponemos en esta mañana, Señor, disponemos nuestros corazones para escucharte, Señor, y atesorar tu palabra, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por nuestros niños, gracias porque ellos son instruidos, enseñados, formados, moldeados por ti, Señor. Guarda a nuestros pequeños de amoldarse a las costumbres de este mundo, Señor. Ellos marquen una diferencia en medio de su generación. Que ellos, Señor, brillen como luminares en medio de tantas tinieblas, Señor. Tu luz en ellos alumbre el camino a muchos. De su propia edad, aún adultos y ancianos, Señor, puedan ver tu sabiduría fluyendo a través de sus vidas. Gracias, Señor, por bendecir a sus maestros con sabiduría de lo alto, con temor y temblor, para que ellos puedan conducir estas vidas a tus pies. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Bienvenidos, bienvenidos. Bendito el Señor. Bienvenidos, salude a su hermano. Yo no quiero dejar perder eso. Esa posibilidad que tenemos de conocernos, de abrazarnos. Quiero saludar mientras tanto a los que se conectan allí a través de Facebook, los que se conectan a través de Meet y a través de YouTube. Quiero darle la bienvenida a este espacio y les pido que se ubiquen en posición y en la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios. Gracias les doy por apartar este tiempo, y se lo digo en el nombre de Jesús. Gracias por estar en este lugar, gracias por venir a escucharlo a Él. Gracias porque aquí el que menos interesa es el que habla aquí al frente, sino aquel de quien viene el mensaje. Bueno, bienvenidos de nuevo, bienvenidos todos. En el nombre de Jesús, bienvenidos. Bueno. Bueno, bienvenidos. Qué bueno que sacó este tiempo para buscar la presencia de Dios. Bueno, hace 8 días hablábamos
acerca de los tiempos en que estábamos, ¿cierto? Cómo el Señor nos va preparando para eso, para esos tiempos que desde la perspectiva de los hijos de Dios son tiempos maravillosos. Desde la perspectiva del mundo son tiempos terribles. Hablábamos, y ahí los contextualizo un poquito, hablábamos de cómo el Apocalipsis ha sido un libro tabú por el contenido fuerte que tiene, ¿cierto? Pero el Señor dice: bienaventurados los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que oyen, los que leen, los que oyen y retienen estas palabras. Hay felicidad. Cuando usted lee el Apocalipsis y usted está del lado correcto y usted lo lee ahí sentadito en el regazo de papá, lo escucha de sus labios, él le va a escuchar decir: mira, hijito, esto es lo que va a pasar. Mira, hijita, esto es lo que va a suceder. Mira, hijita, este es el futuro de los impíos. Mira, hijita, este es el futuro de mis hijos. Y ahí termina el temor al Apocalipsis, ¿cierto? Y al contrario, nos llenamos de una esperanza tremenda que nada nos la puede arrebatar. Y no deberíamos dejárnosla arrebatar de nada, ni de nadie. Y uno de los temores más frecuentes, y esto tómelo como repaso, el que ya alguna vez estuvo cuando hablamos de ello, es el temor a la muerte. Y el temor a la muerte tiene una característica bien particular, y es que esclaviza. El temor a la muerte, cuántas cosas hacen personas para evitar la muerte. Hay personas que aún llegan a asesinar a sus familiares por temor a la muerte. Ese lo soy yo. Hay personas que, usted sabe que tenemos un enemigo real, que nuestro enemigo que esta lucha no es contra carne y sangre, es contra un enemigo real. Y este enemigo real usa personas reales. Y le dice: ¿sí sabe que tal persona lo está buscando para matarlo? Bueno, ese tipo de comentarios eran muy comunes cuando yo estaba joven. Yo escuchaba eso allá en el campo, en la finca y en el pueblo. Escuchaba de personas que recibían este tipo de amenazas, que fulano lo está buscando para matarlo. Y no siempre era verdad. Pero el temor a la muerte hacía que la persona tomara decisiones apresuradas, y entonces hacía matar al otro. Qué terrible, ¿cierto? Porque ese temor enceguece. Y ese temor también es un juicio para la persona. La persona vive bajo una opresión todo el tiempo, cuando está bajo la influencia de ese espíritu de temor. Y hay temores a diferentes cosas. Hay temor a la escasez, el cual también es difícil porque es un temor que lleva a la persona a hacer cosas que no haría en condiciones normales. Podría llegar a abusar del poder para retener riquezas, para acumular riquezas, no necesariamente por ambición. Algunos lo hacen por ambición, pero otros lo hacen por temor al mañana, temor a la escasez. ¿Y qué tal yo el día de mañana ser pobre? ¿Y qué tal yo llegar a tener hambre? ¿Qué tal que mi nevera algún día esté vacía? Y ese temor entonces les lleva a explotar personas laboralmente, a realizar actos aún criminales, tratando de obtener reservas para su futuro. El temor es el peor consejero. Pero hoy vamos a hablar de un temor particular, y es puntualmente con el que empezábamos, el temor a la muerte. El temor a la muerte ha llevado a la muerte a muchos. El temor a la muerte ha llevado a la muerte a muchos. Y es que a veces podemos estar muertos estando aquí vivos. Nos aislamos del mundo, nos apartamos de todo, porque el mundo es muy peligroso. Salir allá a la calle es supremamente peligroso. Si uno viviera por las posibilidades, y usted hace cuentas de las posibilidades que existen de que usted estuviera aquí hoy vivo o viva, después de no tantos años, de los pocos años que usted tiene, cierto que las posibilidades de estar aquí serían pocas. Si viviéramos bajo esas probabilidades, enfermedades, una gripe,
un vasito que se va y quedó. Un tropiezo, un resbalarse en el baño. Ahora ya todos están empezando a llenarse de miedo. No es la intención, ¿ok? Ténganlo claro que no es la intención, pero si viviéramos bajo las probabilidades, esas serían. Y he escuchado historias de personas que tropiezan, se golpearon la cabeza y allí quedaron. Entonces, si usted se queda aquí un rato, ahora no es porque tenga miedo de salir, ¿verdad? No es porque diga yo no quiero salir de aquí, no me quiero mover de mi silla. Bueno, ¿cuántos han muerto en su silla? En su silla. ¿Cierto? Si viviéramos bajo probabilidades, no tendríamos muchas de estar aquí. Andas en un vehículo, andas en un bus que lo maneja alguien que no sabes quién lo está manejando ese día, que ese día a lo mejor tuvo problemas en su casa, peleó con su esposa y salió que no le interesa la vida y menos los que están atrás, ni siquiera se acuerda que lleva un poco de personas ahí atrás y a la final pues ni le importa. ¿Se da cuenta que por las probabilidades ni siquiera deberíamos estar aquí? ¿Cuánta gracia hay de parte de Dios para que hoy podamos estar aquí contando o hablando o escuchando lo que estamos escuchando? ¿Cuántos nos fueron a buscar para matarnos? Y lo digo porque me pasó, pero en el momento en que la persona va a encontrarse conmigo para matarme, Dios ha usado una situación muy molesta que me hizo salir del lugar y ya no me encontró. ¿Y cuántas cosas les podríamos agregar? Pero ¿saben qué? Hoy usted debe irse de este lugar libre del temor a la muerte. Libre del temor a la muerte. El temor a la enfermedad. Dicen que le dio sarampión, o le dio viruela o varicela. Vea, le tengo el remedio bendito, porque eso quedan unas cicatrices y hay gente que se muere de eso. Pero yo le tengo el remedio: leche con popó de vaca, lo que sea, yo me la tomo porque es que eso es bendito para eso. Resulta que eso tiene su ciclo. Eso tiene su ciclo, salen las ampollitas, maduran y luego se revientan y ya. Y luego usted sana. Entonces cuando sane usted va a decir que fue la leche y el popó de la vaca. Y luego otro que esté bien atemorizado: ay, vean todas las pepas que me están saliendo. ¿Qué hago? Leche con popó de vaca. ¿Y a qué lleva ese temor? A hacer muchas cosas que son necias. Imagínese el excremento de la vaca, lo peorcito que sale de su cuerpo, y lo vamos a consumir con leche. Que para tal cosa tome orines, orinoterapia. Y usted sabe que por ahí no sale lo bueno. Por ahí sale lo que el cuerpo definitivamente no quiere tener adentro. Por ahí sale. Pero fíjese cómo el enemigo utiliza el temor para llevarnos a tomar las peores decisiones. Y el temor a la muerte, ¿qué dice Jesús? Jesús habla al respecto. En Juan 11:25, Él nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese versículo debería ser suficiente para que nosotros, los hijos de Dios, anduviésemos tranquilos, en paz, y no así. A ver quién viene detrás. A toda hora mirando quién lo está persiguiendo. Dice que el impío huye sin que lo persiga nadie. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios obviamente andamos en la prudencia de Dios. El Espíritu Santo nos dirá dónde ir, dónde no ir, porque ustedes y yo estamos dependiendo del Espíritu Santo, estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Entonces el Espíritu Santo te dice: oye, por aquí no. Y como tú eres obediente, dice: bueno, por aquí no, me voy por allí. Dios sabe de qué te va a guardar y cómo te va a guardar. Pero recuerde, el que no es hijo de Dios, el que no tiene esa certeza, esa confianza de la protección de Dios, a toda hora se está comiendo las uñas porque algo le puede suceder. Y entonces la pastillita para prevenir el ataque, la pastillita para prevenir la hipertensión, la pastillita para prevenir la tensión baja, y todo lo quiere. A todo le quiere salir adelante.
Y entonces tenemos un medicamento, ni siquiera porque estemos enfermos de algo, sino porque queremos prevenir y prevenir y prevenir, y luego vienen las consecuencias de tomar estas cosas que en buena parte contienen sustancias muy tóxicas para el organismo. Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen en Él? Amén. Amén. Ya se puede ir tranquilo porque se llevó la lección. Con ese versículo ya deberíamos salir felices. Porque hay que cuidar mucho más este cuerpo. ¿Qué es más importante? ¿Qué es a lo que más le dedicamos tiempo? ¿Qué es lo que más protegemos? Generalmente esta carne, este cuerpo. Yo tengo que cuidarlo porque este es el que me lleva al cine. Este cuerpito es el que me lleva a los placeres. Entonces tengo que cuidarlo y por eso el mundo está tan apegado a este cuerpo. Pero nosotros lo cuidamos porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa pregunta la hizo Jesús, ¿cierto? ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que el que cree en mí no morirá eternamente? Hay un payaso, no sé si todavía vive, Tuerquita. Él cayó en las drogas de una manera terrible, cayó a lo más bajo. Y estando en ese estado, él cometió un error de robar unas drogas, consumírselas. Y la dueña, que era una persona amiga, muy amiga de él, que le había dado la mano, pero también lo sumergió en las drogas o lo profundizó más, lo mandó a matar. Y le apuñalaron, lo apuñalaron en el corazón. Y él cae allí muriéndose. Y él, no estoy seguro, pero creo que él invoca el nombre de Jesús. En ese momento aparece Jesús y le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor lo levanta de allí, estando prácticamente condenado a la muerte, ahí donde estaba, una puñalada en el corazón o varias. Y el hombre hoy, si es que todavía vive, anda por allí testificando de la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 8:51 nos dice: de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es decir, este cuerpo físico un día ya no va a estar. Este cuerpo físico, si no hemos partido con el Señor en el arrebatamiento, o si no morimos antes, este cuerpo se va a quedar aquí, a menos que seamos arrebatados, pero seremos transformados en nuestro camino hacia el cielo. Pero el Señor dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Porque es que asociamos muerte con cerrar los ojos y quedar allí el cuerpo inerte. Murió. Por eso la palabra de Dios, siento yo en mi corazón, en el espíritu, por eso utiliza en muchas ocasiones la palabra duerme en lugar de muerte. Y durmió. Los que durmieron, dice la palabra, en el sentido que nosotros cerramos nuestros ojos, pero los abrimos allá en la presencia de Dios. Porque si bien la muerte ingresó al hombre a través de uno, a través de Adán, también la vida vino a nosotros, la salvación a través de Jesucristo. Y fue derrotada por Jesucristo. Y eso es lo que todos nosotros como hijos de Dios debemos entender. Y así no vamos a andar en temor. Así no va a ser el temor el que decida por nosotros. Ha sido una palabra muy constante en este lugar. Y es: no dejes que sea el temor el que decida por ti. Habla al Espíritu Santo, háblale al Señor. El Señor por su Espíritu te dará entendimiento qué debes hacer. Pero bien es claro que el Señor dijo: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Sea todo tu temor para el Señor. En eso sí, todo tu temor, si hay algún temor en ti, algún miedo, no sea la escasez, no sea la muerte, sea al Señor. Ese temor es sano, ese temor es santo, ese temor nos conviene a todos.
va a ser una salvaguarda alrededor de nuestra vida. Romanos 5:17 nos dice: pues si la transgresión de uno solo, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y la muerte es consecuencia del pecado. Y el Señor ya lidió con nuestro pecado y lidió con sus consecuencias. La naturaleza pecaminosa fue enterrada. Jesús fue sepultado, pero resucitó en victoria. Por eso dice la palabra: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya somos libres del control del pecado, porque esa sí es muerte, ya esa sí debemos temer. La muerte, aquel pecado que nos separa de Dios. Si bien es cierto que el Señor dice que Él venció el pecado, que por su sangre nosotros somos lavados, mi temor es fallarle al Señor. Mi temor es llegar a volver a esa antigua condición de viejo hombre, después de haber sido rescatado de la muerte, después de haber sido convertido en una nueva criatura, volver a esa vieja naturaleza. A eso sí le temo yo. Señor, gracias. El Señor, cuando tú sabes que el Señor está en control, ¿qué pasa con el temor? Se va. No hay lugar para el temor. No hay lugar para el temor. Tú eres libre. El perdón de Dios no hace que el pecado sea ligero. El hecho de que el Señor nos haya perdonado no significa que vamos a tomar a la ligera el pecado. El hecho de que el Señor nos diga: no tengas temor, no temas a la muerte. ¿Y cómo prueba el Señor las palabras? ¿Cierto? El Señor venció la muerte. ¡Amén! Vamos a ver si es cierto. El Señor sabe probar sus palabras. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué tremendo, me encanta el Señor, maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es hermoso. ¿Qué pasaría si el Señor hoy dijera: me los voy a llevar a todos? Amén. Amén. Debería ser siempre así, ¿cierto? Y no solo porque estamos aquí en un contexto en donde estamos compartiendo de la palabra de Dios, donde estamos compartiendo en medio de una atmósfera donde el Señor está. Y entonces cuando empieza la tierra a temblar, ¡ay! Se alborotó el volcán. O sea, en ese momento Dios dejó de ser Dios y ahora es el volcán el que está en control. Ok. De ningún modo. De ningún modo. De ningún modo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que creó los cielos y la tierra. Y antes, aquel que está, cuyo corazón está puesto allá en las cosas de arriba, como Pablo decía, por él mejor se iría, pero por causa de sus hermanos conviene quedarse. Pero ya no estamos aquí aferrados. Ay, la casa recién reparada. Ay, la casa recién reconstruida. Y no, ¿cómo me voy a ir yo ahora? Justo ahora que me dieron el ascenso en la empresa. No, este no es el momento de irme. Ocupémonos pues del Espíritu. Porque dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y allí en Romanos 8:6, ahí adelantico, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y es paz. Y es paz. Antes yo escuchaba caer un rayo y yo, ay, ¿dónde me meto? Ahora, ay, es que el que creó ese rayo es mi Padre. Y Él le dice al rayo dónde caer. Él le dice al rayo dónde caer. Ningún rayo cayó a donde se le ocurrió. Primero el rayo no piensa. Y no fue a la deriva, no fue de una manera aleatoria. El rayo cae donde el Señor le dice que caiga. La tierra tiembla cuando el Señor dice que tiemble. Lo que ha de sostenerse por la palabra de Dios. Y lo que ha de caerse, se cae por la palabra de Dios. Entonces no vamos a dudar. Y volviendo al tema, vamos a 1 Corintios 15, 26. Ya hay victoria para nosotros, hay victoria para los hijos de Dios. Dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ya fue vencida. Entonces, si Cristo venció, dice que en Cristo yo soy más que vencedor. Y el problema no es la muerte en sí para el ser humano. Porque la muerte ya no puede retenernos, ¿o sí? Porque si Cristo resucitó, juntamente con Él resucitaremos los que creemos en Él. Entonces, si el Señor hoy te dijera por su Espíritu, mañana te vas conmigo, ¿tú qué harías? Y es bueno que lo pienses y piénsalo como si fuera una realidad. Porque podría ser una realidad para algunos. Si Dios te dijera, mañana te vas conmigo, ¿tú qué harías? Señor, no, por favor, no. ¿Qué haría yo? No lo sé, pero en este momento, en este punto, yo digo, bueno, Señor, yo estoy en tus manos, mi vida es tuya, tú haces con ella como tú quieres, pues tú me compraste con tu sangre. Yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo te pertenezco a ti. Y la muerte es graduación para los que estamos en este curso, porque este es un curso, estamos en la carrera, y la muerte, ahí nos graduamos, ahí sí pasamos a la vida eterna, al verdadero propósito. Vencida es la muerte, 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y el pecado fue vencido, fue llevado a la cruz. Entonces no tenemos excusa de seguir atados al pecado cuando Jesucristo fue a la cruz para librarnos de este. Fue a la cruz para perdonarnos, para lavarnos, para cortar todas esas ataduras, para hacer de nosotros nuevas criaturas, que ya no tenemos relación con el pecado. Si bien es cierto, podemos pecar y seguramente lo hacemos, ya no lo hacemos voluntariamente. Y ya no es un estilo de vida el pecar. Ya ahora vivimos para ser santificados. Ya el propósito nuestro de estar aquí es dejarnos santificar por el Señor. Cada vez hay menos de nosotros, cada vez menguamos para que Él crezca. Y entonces cuando nos hacemos uno con Él, ¿qué pasa con la muerte? La muerte huye. La muerte huye. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo estoy unido a la vida, la muerte nada tiene que ver conmigo. Y es que este cuerpo un día tiene que partir, de una forma u otra. Un día ya no estaremos aquí. Y eso tenemos que afrontarlo, entenderlo y aceptarlo. Pero no aceptarlo con tristeza, no aceptarlo con resignación, pues no, pues uno tarde o temprano tiene que ir, pues. Muy duro, muy duro. Hay proyectos que se llama Matusalén. De pronto el que le tenga temor a la muerte se puede inscribir ahí. Un proyecto para que la gente pueda vivir hasta 200 años con la tecnología.
Y aún después de eso, entonces sacan las memorias de las personas y las quieren poner en un disco duro, que va para siempre aquí en la tierra. El hombre está buscando una eternidad sin Dios. Y yo creo que no hay cosa más terrible que vivir eternamente sin Él. ¿Cuántos quieren vivir 200 años? ¡Ay, qué rico no poder vivir 200 años! 200 años. Si en mis poquitos añitos que tengo de vida me agobia tanta circunstancia y tanta maldad aquí en la tierra, esa que es creciente, es como una bola de nieve que cada vez es más intensa, cada vez es más aflictiva la maldad que hay en el mundo, cada vez las tinieblas son más densas. ¿Yo quiero vivir 200 años para seguir viendo esas tinieblas? No, Señor nos guarde, Señor me guarde. Pero la gente quiere encontrar el elixir de la eterna juventud. No quiero envejecer, no quiero morir. ¿O qué tal? Le recomiendo que se acerque más a Dios. Si usted tiene temor a la muerte, conozca más de la vida de Jesús. Y entonces usted lo va a anhelar a Él. Y sabe que su reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo Él. Su reino es allá en el reino del Padre. Porque nosotros, 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nos dedicamos mucho para cuidar lo de afuera y descuidamos lo de adentro. El alma, el espíritu, más que el alma, el espíritu. Si no alimentamos el espíritu, nos dedicamos a cuidar lo de afuera. El Señor no va a venir por lo de afuera. Lo de afuera nunca lo podrá retener. Decía Jim Elliot, no es un necio aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hablando de su alma. No es un necio aquel que pierde lo que no puede retener. Su vida, esta carne no la puede retener. La juventud no la puede retener. Pero entonces nos dedicamos a alimentar el espíritu, porque el Señor vendrá a buscar nuestra alma. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en ustedes y en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Timoteo nos dice en el capítulo 1, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y la palabra de Dios nos da mucha evidencia de que la vida no termina aquí, porque todavía puede haber creyentes que piensan que la vida termina aquí, o que entramos en un estado de inconsciencia, pero no es así lo que registra la palabra. Usted recuerda a Jesús cuando está transfigurado, está allá en el monte, y hay dos personajes que se aparecen junto con él. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. ¿Estaban muertos? Muy vivos. El Señor dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de vivos y no de muertos.
Y dije, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Y la promesa de Dios, las promesas de Dios son que firme. Hay alguien más de quien testifica la palabra de Dios. ¿Usted recuerda a los dos ladrones? Que había uno que le dijo al Señor que lo tuviese en cuenta. Acuérdate de mí cuando estés allá en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si el Señor te dice, hoy te vas a morir, ¿qué dirías? Dios mío, ¿cómo así? Pero tal vez no estás haciendo la lectura correcta. Lo que Dios te está diciendo no es, hoy termina tu vida. Lo que está diciendo es, hoy comienzas una eternidad en la plenitud de Dios. ¿Usted se entristecería si lo recibiera así? Si estamos conectados con el mover de Dios, con el Espíritu de Dios, con el corazón de Dios, Él lo que está diciendo es eso. ¿Cómo te parece que hoy vas a estar conmigo? Ya nada te va a separar de mí. Ya nada va a turbar tu corazón. Ya no habrá separación entre tú y yo. Ya nada te preocupará. Ya no tendrás temor a la muerte. Y deberías no tener temor a la muerte hace mucho. Desde que yo te dije que yo había vencido la muerte, ya deberías estar sin ese temor. Preparándote para este día, para el día de tu graduación. Porque hoy te gradúas. Hoy te vienes conmigo. ¡Gloria a Dios! Que hoy partes a la presencia de Dios. ¿De verdad, Señor, ese va a ser tu regalo para mí ese día? Un regalo eterno. El Hijo de Dios debe verlo así. ¿Cómo así que Dios me va a cortar de este mundo? No, Dios te va a llevar a su presencia. Decía un joven, había un doctor en teología y un pastor, tenía un jovencito dentro de su congregación. Y este joven conoció y pronto se pegó del Señor. Y les llegó una enfermedad y él empezó a decaer. Y un día se le venían las lágrimas y este pastor pues sacó su pañuelo y le secó las lágrimas de los ojos. Entonces le dice el muchacho, lleno de alegría, sus lágrimas no eran de tristeza, seguramente eran de dolor. Y entonces enjugándole las lágrimas, y él saca aliento allá de lo profundo y dice: pastor, la próxima vez que me sequen las lágrimas va a ser el Señor mismo allá en su presencia. Esa es la promesa de Él, que Él enjugaría toda lágrima, la enjugaría Él mismo. ¿A dónde miramos? Para el creyente, la muerte es el camino más directo a la presencia del Señor. No lo vamos a procurar, porque procuramos cumplir con el propósito para el que estamos aquí. No somos dueños de nuestra vida, ni para cortarla ni para alargarla. Cuidamos del templo del Señor, en la paz del Señor. Este es templo del Señor, no podemos destruir el templo de Dios, porque el que destruye el templo, dice, Dios le destruirá a él. No, lo cuidamos en lo que comemos, lo cuidamos en todo sentido, no corremos riesgos innecesarios, pero no andamos muertos del miedo, no andamos llenos de temor. Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los que temen la muerte son esclavos del diablo, esclavos del temor. Dice que él tenía pasado el imperio de la muerte, pero el Señor ahora tiene las llaves. El Señor venció la muerte y el Hades. Y dice que librar a los que por el temor de la muerte estaban como esclavos.
La muerte esclaviza. El enemigo usa el temor a la muerte, no la muerte, el temor a la muerte. La muerte no esclaviza porque ya nosotros no estamos sujetos a la muerte. Hay una muerte física, pero es el inicio, como les decía, de la vida eterna para nosotros. Pero sí esclaviza, quita la paz y empieza a decidir el temor por ti. Primera de Juan 3:14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos, ¿cierto? Amén. ¿En qué lo sabemos? Ahora, aquí está el termómetro. El termómetro para saber si hemos pasado de esa muerte espiritual a vida espiritual. Ya estamos hablando en el mundo espiritual, no la muerte física. Pero pasar de la muerte espiritual a la vida implica que amamos a los hermanos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ese es el termómetro. Póngase el termómetro. Póngase el termómetro a la luz de esta palabra. Yo amo a mis hermanos, en verdad ya pasé de muerte a vida, o todavía sigo en muerte, todavía tengo rencor, odios, todavía estoy amargado por lo que me hicieron en el pasado. Todavía tengo allá, guardo mi cosita contra mi hermano y no la suelto porque es que me ofendió y yo me siento todavía muy ofendido. No lo puedo amar. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces tememos a la muerte física, que si estamos en Cristo, no nos va a retener. La muerte física lo que va a hacer es permitirnos pasar a la presencia de Dios. Pero no nos preocupa el estar en muerte espiritual, que esa sí es terrible. Esa sí, téngale temor a esa, a la muerte espiritual. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Él tiene poder sobre la muerte. Él se presenta a sí mismo en el Apocalipsis: yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Venció la muerte. Dice, y vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:14 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el 21:4 nos dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto lo dijo el predicador Moody. Moody era un hombre muy conocido, un predicador de renombre, principios del siglo pasado. Con respecto, esto fue lo que él dijo antes de morir. Dice el predicador Moody, él solía decir esto, él decía, un día de estos ustedes van a leer en los periódicos que Moody murió, porque era muy conocido. Ustedes van a leer eso, me parece que en Inglaterra, porque va a ser de tal magnitud, un hombre tan reconocido, un hombre que tuvo un gran impacto en la sociedad. Ustedes van a leer cómo les parece que Moody murió. Y él dice, no lo crean. Y eso les digo, el día que yo parta, no digan Héctor murió. No lo crean, no está muerto, porque Cristo venció la muerte por mí. Y el día que alguno de ustedes que está en Cristo, que está en obediencia, que está creyéndole al Señor, parta, le pido a Dios que borre eso de mi boca de que murió. Vive, que ahí sí podamos decir, descansó en la paz del Señor. Descansó en la paz del Señor. Y descansó en la paz del Señor no es que quedó ahí en stand-by dormido, no. Vive, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y entonces él dice, no lo crean, en ese día yo estaré más vivo que nunca. El que muere en Cristo, cuando parte a su presencia, va a estar más vivo que nunca. Pero el que no esté en Cristo va a estar más muerto que nunca.
es una realidad espiritual. Y unos momentos antes de partir con Cristo, Él dijo lo siguiente: la tierra se aleja y el cielo se acerca y voy a estar con el Señor. Y partió con el Señor. Yo he sabido, he escuchado testimonios y he podido ser testigo de personas que parten con el Señor. Y qué diferencia tan grande. Nos contaba el pastor Juan Manuel de Fresno, quien partió a la presencia del Señor, que cuando él no conocía, un día, él era muy borracho, era un hombre soberbio, era arrogante, era alcohólico. Esas eran algunas de sus principales cualidades antes de conocer al Señor, por supuesto. Aquí hay personas que lo conocieron como nosotros. Y él nos contaba, decía, en una de esas borracheras, yo estaba en las borracheras cuando me llaman y me dicen: Juan Manuel, que vaya, que su suegro quiere despedirse de usted. Su suegro sufría de diabetes y ya estaba en un estado terminal, que él necesita despedirse de usted y de su esposa. Creo que fueron los últimos que lo visitaron. Y él llegó borracho a despedirse de su suegro, que estaba ya agonizando. Y el suegro lo mira y dice: ay, Juanito, ay, Juanito. O sea, siempre esa era una imagen recurrente de él, ver a su yerno borracho. Y este hombre oraba y oraba para que su familia se convirtiera al Señor. No vio uno solo convertirse al Señor mientras estuvo vivo, pero hoy en día creo que si no estoy mal, el 100% de su familia le entregó su vida a Cristo. Y él está ahí agonizando, y entonces está viendo ahí a Juanito borracho, como que no le importaba mucho la situación. Y de pronto él dice, palabras de Juan Manuel, del pastor Juan Manuel, él dijo de repente: Juanito, ¿los ves? Y él: pues yo no veo nada. ¿Veo qué? ¿No los ves? Los ángeles, este lugar está lleno de ángeles. Con una sonrisa: mira, está lleno de ángeles. Cerró sus ojos y expiró. Él dice: yo, en medio del estado en que me encontraba, prácticamente pude ver su alma salir por su boca. Hizo y salió, y el hombre descansó en la paz del Señor. Partió a la presencia de Dios con la esperanza de que un día vería a sus hijos, a sus hijas, a sus familias a los pies de Cristo. No lo vio con sus ojos, pero el milagro ocurrió. Todos ellos, comenzando por de los primeros, su yerno el borracho. Entonces Dios dice: ¿de qué nos preocupamos? Si morimos, nos vamos con Cristo, y si vivimos, vivimos para Él. Y hay muchos casos. Bueno, Juan 6:35 nos dice: Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá sed, no tendrá hambre jamás. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Muchos temen a la hambruna que pudiera venir, una hambruna mundial. Habrán hambres, está escrito, pestes, todas estas cosas están escritas. Y el Señor nos lo dice para que nos alegremos, no por las hambrunas, sino de que su redención está cerca, que pronto nos veremos con Él, pronto partiremos con Él. Hace unos minutos pudimos haber partido con Él. Ese hubiera podido haber sido el momento propicio para la predicación, ¿cierto? ¿Estás listo para partir con el Señor? ¿Estás lista para partir con el Señor? El Señor lo pudo haber hecho allí mismo. Podía haber sido la palabra preparándonos: abre tu corazón porque te vienes conmigo. Juan 6:44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre te trajo aquí. El Padre te trajo aquí para que le conocieras, como a muchos los llevó a otros lugares para que le conocieran allí. En todas las ciudades, en todos los lugares del mundo, Dios ha levantado hombres y mujeres para darle a conocer. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que escuchó al Padre y le creyó, va a venir a Jesús. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios,
este ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahí en Juan 6:54 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el pan, el maná, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas las dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de él y del evangelio la salvará. Otras historias que encontramos en la palabra de Dios nos testifican de que cuando morimos no termina todo allí. Jesús contó la historia de Lázaro y el rico y Lázaro. ¿Recuerdan? Estaba Lázaro en el seno de Abraham y estaba el rico en aquel lugar de tormento. Y ellos se podían ver en aquel lugar, pero cuando Jesucristo resucitó, los que estaban en el seno de Abraham resucitaron al cielo, fueron al cielo. Y la palabra dice que algunos de los que habían muerto, cuando Jesús muere, hubo un terremoto y las tumbas se abrieron y salieron algunos de los santos que habían muerto, que dormían, dice allí. Dice que los vieron, la gente los veía. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que y al principio me costaba entender esta palabra? Y no les puedo decir que la comprenda apenas si puedo tener un rayito allí de luz. Y yo decía, Señor, pero los muertos se levantaron y la gente los veía por allí. Y la respuesta que me llegaba, ¿y qué hay de raro con eso? ¿Usted qué le ve raro? No lo hizo con Lázaro, ya no lo había hecho con Lázaro, no lo podía hacer con los otros santos, ¿sí? Pues ya lo había hecho y lo seguirá haciendo. Por eso yo quiero terminar con esta palabra, 1 Tesalonicenses 4:16. Bueno, esta y un par más. Gracias por la paciencia. Porque el Señor mismo con voz de mando, le voy a leerlo un poquito atrás. 1 Tesalonicenses 4:13. Vamos a leerlo desde allí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. O sea, de los que murieron, ¿sí? Pero en nuestro lenguaje, duermen. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si estos hermanos durmieron, sabemos dónde están. Entonces tenemos la certeza, ya esa fe es esa certeza, esa convicción que viene del Espíritu. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En Él. Durmieron, murieron estando en la presencia de Él, en una comunión continua, constante y creciente. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted muere hoy, pues usted va a resucitar primero que los que quedemos para el arrebatamiento. Y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ellos se irán al cielo. Nosotros quedaremos aquí, ¿verdad? Los que van muriendo van para el cielo o para otro lugar, o para el infierno, dice la palabra. Dice que nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Dónde va a estar Jesús cuando nosotros seamos arrebatados? ¿Dónde? En las nubes. ¿Dónde están los que ya murieron? En el cielo. Y dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que los que están en el cielo, ¿dónde se encontrarán? En las nubes con Jesús, y nosotros en las nubes con Jesús, ¿cierto?
seremos arrebatados juntamente con ellos. Y ese arrebatado significa, es una acción inmediata, ¿sí? Eso es lo que significa arrebatados, que es un mover de un lugar a otro de una manera inmediata. Los que están en el cielo y los que estamos aquí seremos arrebatados juntamente y nos encontraremos con Jesús en las nubes. Ellos no están en stand-by, están en el cielo. Y al ser arrebatados junto con nosotros nos encontraremos con Cristo en las nubes. Por tanto, dice el Señor, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí hay algunos casos que les quería compartir. Muchos hombres y mujeres de Dios partieron no sin dejar testimonio de lo que estaban viendo. Muchos dicen, pero ¿quién ha ido y quién ha vuelto para contar lo que ha pasado? Dicen algunos. Pues sí, hay gente que ha muerto y ha vuelto. Sí, hay gente que ha muerto y ha vuelto. He escuchado testimonios de personas que han muerto por horas, los han dado por muerto. Daniel Ekechuku. ¿Se han visto el testimonio? Si no lo han visto, los invito a que lo vean. Ian McCormack. Ellos tuvieron murieron literal. Daniel Ekechuku estuvo muerto por 4 días. 3 o 4 días. Le sacaron líquidos del cuerpo, le inyectaron los químicos y todo el proceso. Y al 4.º día, el Señor lo resucitó en una campaña evangelística. Él mismo lo cuenta y hay imágenes del momento en que él está despertando. Y él no estaba, cuando él muere, él no estaba en un estado de inconsciencia. No es que esos 4 días pasaron allí y que él se quedó dormido y luego abrió los ojos y ya pasaron 4 días. Él narra todo su viaje desde que estaba aquí, desde que murió, hasta el cielo y el infierno, porque al infierno el Señor lo llevó a mostrarle que ese era el lugar para él, y era un pastor. Le dijo, este sería tu lugar hoy. Y decía, pero si yo te he servido por 26 años. Le dijo, este sería tu lugar, le dijo el ángel que lo llevó. Porque no perdonaste a tu esposa. Tuvo un disgusto y por una semana no le habló a su esposa. Y lo sorprendió la muerte estando disgustado con su esposa. Y ella le decía, mi amor, pero hablemos. No quiero hablar contigo. Lo sorprendió la muerte. Y habiendo servido por 26 años, el Señor le dice, este es el lugar que te corresponde. ¿Te das cuenta que no es simplemente decir, Señor, Señor? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí hay otros siervos de Dios que no regresaron, pero que empezaron a ver el cielo desde acá. Usted sabe que el cielo se conecta con la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la escalera que nos conecta con el cielo. Y aquel que empieza a sumergirse en su presencia, a conocerle, que se sube en las alas del Espíritu y deja que el Señor lo lleve en libertad, va a tener experiencias seguramente similares a las que estas personas tuvieron. Jeremías Everts, mientras moría, estos son siervos de Dios mientras morían, él dijo, oh gloria que no puede ser comprendida, y partió a la presencia de Dios. Oh gloria que no puede ser comprendida. Dijo Top Lady, otra persona, otro siervo de Dios, creo que fue una sierva, que sol, todo es luz, y partió a la presencia de Dios. James Hope dijo, gracias a Dios no hay oscuridad. D.L. Moody, el que les hablaba ahora, dijo, entre las cosas que él dijo, este es el día de mi coronación. Si esto es la muerte, qué dulce es. Thornton, el filántropo, dijo, feliz en Jesús, todo está bien, precioso, precioso Jesús. Esteban, el apóstol, que dijo, he aquí los cielos abiertos y el Hijo de pie a la diestra de Dios. ¿Su corazón se ha llenado de esperanza o no? ¿De confianza o no? ¿Tenemos razones
para hacerlo o no. John Bailey dijo: Cristo es maravilloso, es hermoso, y partió a la presencia de Dios. Hunt dijo: si esto es morir, alabado sea el Señor. L.P. Thompson dijo: soy feliz, gloria a Dios. Mary Whittaker dijo: voy al lugar donde ya no se muere. Addie Asbury dijo: muero contento, alma, emprende el vuelo. Y un hombre que fue muy cercano, que fue familiar, fue ateo, prácticamente toda su vida fue ateo, murió cerca de los 80 años de una afección respiratoria, tal vez neumonía, creo que fue. Antes de morir, vino un poco de luz, mucha luz, la suficiente luz para decir: Jesús salva un alma. Es lo último que él dijo. Y hubo, no sé si aquí está Linita o Nora, no están, ¿cierto? Ellas tenían un primo, y un día me dijeron: Héctor, ¿será que tú puedes venir a orar por nuestro primo? Él tuvo un accidente, se cayó de un árbol y quedó sin capacidad de moverse del pecho hacia abajo. Y ya lleva meses allí, en ese estado, quieto, no se puede mover, solo puede mover sus manos. Y ya su cuerpo se está pudriendo. Ya tenía huecos en su espalda, en las piernas, los huesos estaban ya expuestos. Y este hombre no quería morir. Él decía: no, yo no me quiero morir. Era un hombre que había tenido muchas circunstancias en su vida. Y él decía: yo no me quiero morir. Y fue algo tremendo, porque oramos por él, pero sí está aquí la tía, ¿verdad? ¿Tía? La mamá. ¿Perdón? La tía. ¿Cierto que fue así? Y oramos por él y fue muy bonito. Hubo algo sucedió allí. Y pasaron unos días y él tuvo un sueño. Usted me corrige, por favor, si me equivoco. Él tuvo un sueño y él estaba en un campo verde muy lindo. Y había otras personas allí. Recuerde que él no se podía mover. Sus pies yo creo que ni siquiera se había mirado cómo estaba su cuerpo. Y él está ya en ese sueño y ya se vio completo. Era el cielo. Estaba corriendo. El hombre que llevaba meses sin poderse mover de su cama, estaba corriendo, y fue tan vívido el sueño que cuando él despertó, él se fue a levantar para irse a trabajar, ¿cierto? Él quiso levantarse a irse a trabajar porque se sentía con la vitalidad que había, pero obvio no se pudo mover, su cuerpo estaba allí inmóvil. Pero ahí ya algo pasó, él fue libre en buena medida de ese temor. A los pocos días, en menos de una semana, él partió a la presencia del Señor. La familia lo rodeó. Él no había sido un hombre creyente, pero la familia lo rodeó, empezaron a orar por él, a alabar, a adorar, y la presencia del Señor el Señor hizo su obra allí. Y entonces él estaba sujeto al temor a la muerte, y aún en ese estado que nadie quisiera estar, porque hay personas que han partido con una situación. Es el caso de Juan Méndez, el ex testigo de Jehová, que Dios le permite una experiencia. Él muere y él no quiere regresar de saber que ese cuerpo está lleno de gusanos ya, por una enfermedad que él tenía. Y el Señor dice: vas a regresar y vas a predicar el evangelio. Y él dice: no, yo no quiero volver a ese. Primero, pues ya no experimenta los dolores que eran las 24 horas del día. Lo sacaron del barrio, y ellos eran gente muy rica, pero los vecinos se pusieron de acuerdo y lo hicieron irse del barrio porque no soportaban los gritos de este hombre las 24 horas del día. Y cuando él muere, y luego el Señor le dice, él no conocía a Jesús, Jesús se le manifiesta y le dice: es que no es tu tiempo de morir, te voy a enviar de regreso, pero con un mensaje. Y le dice: no, yo no quiero volver allá a ese cuerpo, ese cuerpo estaba terrible. A pesar de lo que él antes no quería morir. Pero ya este hombre, entonces, con esa revelación, él dice: no, yo quiero, ya no tengo problema. Ya terminó el proceso de otra manera. Entonces, vamos a pedirle al Señor
que si aún hay temor en nosotros, temor a la muerte, que esa mentira del diablo se vaya de nuestras vidas, porque es una gran mentira. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias por la libertad que hoy has traído, Señor, a tu pueblo. Tú sabes, Señor, cómo están nuestros corazones respecto al temor a la muerte. Pero, Señor, qué bueno es escuchar de tus labios tu misma palabra diciéndonos que tú ya venciste la muerte, que la muerte fue sorbida en victoria, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y nos vamos, Señor, con la certeza, la confianza de saber que tuya es la victoria, Señor. Tú venciste en la cruz del Calvario, moriste y resucitaste. Y los que creemos en ti resucitaremos juntamente contigo. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Gracias, Señor, por haber libertado, Señor, a tu pueblo de ese temor que el enemigo utilizaba para tenernos en esclavitud. Y hoy renunciamos a esa esclavitud. Hoy renunciamos a ese temor, y yo le pido que usted con sus labios lo declare. Yo renuncio a todo temor a la muerte, porque Jesucristo mi Señor venció la muerte y vino para darme vida y vida en abundancia. Y yo decido creerle y renunciar a ser esclavo de ese temor. En el nombre de Jesús. Amén.